Bueno, muy buenas tardes para todos y para todas. Nuevamente bienvenidos a la segunda y bienvenidas a la segunda cátedra pedagógica que organiza la Facultad de Educación de la Universidad de San Buenaventura Medellín y el Departamento de Pedagogía de la Universidad de Antioquia, en cabeza de la profesora Viviana Escobar. Y por supuesto, como siempre, reconociendo el apoyo y la participación de RENSA, la Red de Escuelas Normales Superiores de Antioquia. Gracias también en este momento a las personas que nos empiezan a visualizar desde el Facebook Live de la Universidad de Antioquia. También a través de la opción de comentarios nos pueden escribir su nombre y la institución educativa a la cual pertenece. También si hay personas que nos están viendo de otro país, nos encantaría poder también saludarlas. Bueno, contarles entonces que hace un mes inauguramos este tercer ciclo de cátedras pedagógicas habíamos conversado sobre la especialidad de este ciclo que se compone de dos temáticas muy importantes. Iniciamos entonces con la temática que tiene que ver con los clásicos de la pedagogía, que estuvo a cargo del profesor Juan Felipe Garcés y la maestra Araceli de Tesanos, quienes nos hablaban de la importancia de los clásicos para quienes nos ocupamos de la educación, de la pedagogía, de la formación, ¿cierto? Y digamos que una frase que nos quedaba resonando, y nos la refería el profesor Juan Felipe, era, digamos, la definición de un clásico. Y un clásico, entonces, retomando un poco sus palabras, es un autor que a pesar de la distancia histórica todavía tiene algo que decirnos. ¿Sí? Un clásico no se agota en el tiempo. Entonces, a propósito de este encuadre temático, hoy la cátedra se titula Experiencia de Educación, a propósito del pensamiento de Rousseau, y está a cargo del profesor Víctor Daniel Gómez. Voy entonces a compartir un breve resumen de la formación y experiencia que tiene el profesor Víctor Daniel Gómez. Él es licenciado en Matemáticas y Física de la Universidad de Antioquia, especialista en Gerencia Educativa de la Universidad de San Buenaventura, magíster en Educación y doctor en Ciencias de la Educación de la misma universidad. En este momento el profesor Víctor Daniel Gómez es docente vinculado con el magisterio en la entidad territorial de Medellín y docente de cátedra de la Universidad de Antioquia en el pregrado que tienen en pedagogía, y también de la Universidad Católica de Oriente en el programa de maestría en pedagogía y didáctica. Agradecemos mucho la participación de este profesor que tiene una trayectoria importante en investigación sobre el campo disciplinar y profesional de la pedagogía. Entre otras cosas, será muy interesante saber por qué Rousseau pues, encabeza este primer ciclo de cátedras, por qué se considera que Rousseau es un clásico, por qué hoy su legado permanece. Creo que nosotros podemos constatar en el ámbito académico que hay muchas autodenominadas nuevas pedagogías que de alguna manera parecen inaugurar un campo y postulan como innovadoras propuestas que ya estos autores clásicos habían referido, entre ellos Rousseau. Incluso hay quienes sucumben a la tentación de encasillar a Rousseau en lo que denominan un modelo pedagógico. Pero bueno, ya el profesor Víctor entonces nos hablará un poco más sobre este autor y cómo su legado hoy permanece. Antes entonces de darle la palabra, les agradecemos a quienes se vayan vinculando que por favor nos escriban en el chat su nombre y la institución educativa a la cual pertenecen. Si se conectan de otro país, por favor también nos lo hacen saber para darles un saludo especial. Al final de la intervención del profesor Víctor vamos a tener un espacio para preguntas. Ustedes pueden levantar la manito para habilitarles el micrófono y la cámara, o pueden escribirnos a través del chat. También estén pendientes porque vamos a compartir un correo donde pueden solicitar las memorias del evento y también un enlace donde ustedes pueden dejar su correo
para que la programación de las cátedras y los eventos que tenemos en las universidades les lleguen. El profesor Víctor también muy comedidamente nos estará compartiendo bibliografía respecto a Rousseau y algunos también, algunas referencias también de su autoría. Entonces, quienes quieran acceder a este material de referencia, nos pueden escribir al correo que les voy a dejar en el chat o dejarlo también en el enlace que les voy a compartir. Sin más preámbulos, profesor Víctor, le agradecemos mucho que usted atienda esta invitación, sobre todo porque, como lo hemos repetido sin pausa, este evento, las cátedras pedagógicas tienen sentido es porque se conectan escuelas normales superiores de todo el país, incluso de México, y que usted nos atienda la invitación, pues tiene mucho valor para las universidades y para las escuelas normales. Profe Víctor, entonces le doy la palabra y bienvenido. Bueno, muy buenas tardes para todos. Agradecer a Laura y a la profesora Viviana Escobar la invitación a participar de este espacio, un espacio de conversación, digamos, que ha trascendido unas conversaciones particulares entre unos docentes sobre la necesidad de volver a pensar sobre los clásicos de la pedagogía, máxime en un momento en el cual nos vemos abocados a un exceso en el uso de la palabra pedagogía, a lo que todos lo llamamos pedagogía, y creo que era algo que también referían los profesores, la profesora Araceli de Tesanos y el profesor Juan Felipe Garcés hace un mes en su participación. Y también frente a ese crecimiento exponencial de teorías o de aportes teóricos que nos venden una serie de construcciones como novedosas y algunas hasta con el título de innovadoras, pero que realmente no son sino reelaboraciones de aquello que ya nos encontramos en muchos autores, como en este caso de estas cátedras que llamamos clásicos de la pedagogía. Bueno, en este caso, pues vamos a hablar un poco sobre Jean-Jacques Rousseau. Eh, digamos que fue un autor el cual me acompaña desde hace varios años, además porque sobre él centré mi investigación doctoral, mi tesis doctoral es sobre Rousseau. Entonces, digamos que me ha permitido explorar algunos elementos a profundidad de Rousseau y en ellos pues de su obra, ¿sí? Entonces, digamos que eso también ayuda un poco a esta reflexión sobre lo que es un clásico de la pedagogía. Voy a iniciar hablando un poco sobre elementos que dejaron sobre la mesa muy claros los profesores Araceli de Tesanos y el profesor Felipe Garcés. Y lo primero es pensar que es un clásico de la pedagogía y digamos que de una manera muy clara y sucinta los profesores exponían que pues un clásico de la pedagogía es aquel que todavía hoy en día, muchos años después, aún tienen algo que decir. Y no, digamos, no es desconocido, digamos, el volumen de producción que gira en torno a la obra del ginebrino de Jean-Jacques Rousseau, en muchos campos del saber, eh, no solamente en el campo de la educación, sino también de las ciencias sociales, del derecho, de la música, hasta de la biología, con algunos de sus tratados. Es una obra muy extensa. Y por lo mismo, pues digamos que otros elementos, no solamente que tenga algo que decir, sino que el profesor Felipe Garcés mencionaba algo también muy interesante, y era como cada que nos enfrentamos a una lectura de estos autores, es como si empezáramos a develar una nueva capa en la interpretación, ¿cierto? Mm, y digamos que eso es lo que les voy a proponer acá, es una de esas capas que en la construcción con el doctor Alexander Incapié García, eh, durante la investigación doctoral, pues nos dimos la tarea como de construir y de argumentar, ¿sí? Entonces, bueno, les voy a presentar acá algo, igual más como guía, para que estemos centrados en la exposición. Laura me confirma si se está observando. Sí, sí, está muy bien, profesor.
Entonces, bueno, habrá que decir que si bien el título de este espacio lleva por nombre Experiencia de Educación a propósito del pensamiento de Jean-Jacques Rousseau, eh, pues vamos a ver que primero vamos a exponer algo sobre lo que han sido algunas de las lecturas que podemos encontrar sobre la obra de Rousseau, sobre sus escritos o sobre sus tesis. Y pues luego vamos a compartir un poco sobre lo que construimos durante estos años que hemos venido trabajando al autor. Y lo que habrá que decir, pues inicialmente, es que, como mencionaba, hay muchas lecturas que encontramos, digamos que la producción que hay en torno al pensamiento de Jean-Jacques Rousseau es muy abundante, pero pues yo voy a hacer referencia acá a algunos autores en especial y dentro de esos autores, pues vamos a mencionar unas lecturas que pudimos identificar, es decir, cómo se ha leído en algunos momentos de la historia a Rousseau, y lo que hicimos fue clasificarlo como en tres grandes bloques. Podemos encontrar unas lecturas que, digamos, desarrollan unas tesis específicas en unas obras, en unos escritos particulares, perdón, de la obra. Podemos encontrar unos supuestos o tesis específicos, pero que tratan de ir a varios escritos de la obra. Y hay otra serie de trabajos que lo que tratan de hacer es como en la vasta obra de Rousseau, encontrar como cuál es ese punto de integración o desde dónde se puede leer toda la obra. Entonces, bueno, yéndonos como al primer tipo de lectura, es decir, una lectura sobre supuestos específicos en textos específicos, nos podríamos encontrar, por ejemplo, a Diderot. En algunos de sus textos, por ejemplo, el ensayo sobre los reinados de Claudio y Nerón, y en otros de sus textos, que es la religiosa, lo que va a decir Diderot es que va a hablar sobre la soledad, o sea, va a exponer algo sobre la soledad, y esto que dice sobre la soledad es que la soledad de la que habla Rousseau es un estado contra naturaleza, un estado contra natura. Esa lectura se da con base a los escritos, algunos escritos que algunos han denominado eh, discursos políticos, y son el discurso de las ciencias y las artes, el discurso del origen y fundamento de la desigualdad entre los hombres, el contrato social o Emilio y la educación, Emilio o de la educación, ¿sí? Para Diderot, la soledad degenera al hombre. Sin embargo, las afirmaciones que hace Diderot, digamos que están al margen de la lectura que uno podría hacer de los textos biográficos, autobiográficos del autor, y pues pasan por alto elementos como las alusiones que el mismo Rousseau hace a la soledad en estos textos autobiográficos, donde lo que muestra es que esa soledad de la que habla no es una soledad que se materialice en la realidad, sino que termina siendo una imagen simplemente comparativa o de contraste, que a la final termina para hacer es una crítica a lo que es el hombre, ¿sí? Entonces, ese es como un primer ejemplo. También dentro de esa segunda categoría hay textos que presentan una lectura sobre supuestos específicos, pero que van a varios, o tratan de buscar ese supuesto en varios escritos de la obra. Nos encontramos, por ejemplo, a Durkheim. Con Durkheim, ¿qué vamos a encontrar? Una de las obras, uno perdón, de los escritos con los que Durkheim se refiere a Rousseau es un plan de lecciones que él elabora, ¿sí? Y en ese plan de lecciones, pues tiene como tres momentos. Lo que hace Durkheim es presentar un trabajo amplio y profundo de la obra de Rousseau, que está dividido en tres momentos o tres lecciones. El supuesto de la primera lección habla sobre el contrato social como un diálogo entre la naturaleza del hombre y la educación, como una educación que sirva a cualquier hombre sobre la tierra. En la segunda lección lo que habla es de una pregunta particular, y es: ¿qué enseña la naturaleza al hombre? La respuesta que el mismo Durkheim presenta desde la lectura de Rousseau es que la idea de felicidad, digamos que la idea de felicidad es eso que la naturaleza tiene para enseñar al hombre, y que de alguna manera se presenta como en el equilibrio entre las necesidades y los medios para hacerse a la felicidad. Por lo tanto, lo que es necesario para conocer esa felicidad es conocer también las propias fuerzas
del hombre. Y por ende, pues tiene que servirse de su cuerpo físico, pero también de su cuerpo espiritual. Pues en la tercera lección, ya en la tercera parte de su escrito, pues va a abordar la relación entre el maestro y el alumno. Esta relación se expone a partir de la propuesta educativa, como algunos la han llamado, que el mismo Rousseau denomina educación negativa, y que pretende como romper con esa tradición religiosa y monárquica de la época. ¿Sí? Estamos hablando de todo el periodo en el que inicia la Ilustración, eh, y que esa educación negativa, como lo presenta Durkheim, pues busca son otras formas de la vida en grupo. Tanto es que el trabajo que hace Durkheim pues va a la lectura, digamos, en paralelo del contrato social y de Emilio o la educación. ¿Sí? Ya esto nos muestra como un primer elemento, digamos, que nos sirve para pensar unas nuevas relaciones en la lectura de la obra de Rousseau y del pensamiento de Rousseau, y es que particularmente siempre estas obras se han separado. En el campo de la educación se habla de Emilio o de la educación o de la Nueva Loíza como los textos que refieren a lo pedagógico o a lo educativo. Y se dejan los otros textos como para una reflexión más del ámbito de las ciencias sociales. El texto del contrato social es un texto que se trabaja en muchas de las facultades de derecho, pero se trabajan como textos independientes. Lo que está mostrando Durkheim es que realmente hay un asunto de complementariedad en lo que son las ideas educativas, ¿sí? En algunos otros autores, como por ejemplo en el texto de la multiplicidad de Rousseau, de Sánchez y Hernández, lo que se va a mostrar es que eh, hay una propuesta educativa, no en vano, el contrato social y Emilio, la educación, se escriben, digamos, son de la misma temporalidad en la escritura de Rousseau, y lo que se muestra es que mientras que en un lado tenemos el proyecto educativo para el ciudadano, en Emilio la educación pues tiene el proyecto educativo para el hombre natural, pero digamos que obedecen a una misma situación, y bueno, más adelante lo vamos a ver, y es la molestia que Rousseau siente frente al hombre de su época, que termina siendo una molestia frente como a todo lo que se ha construido en la vida social. Entonces, claro, Durkheim va a transitar por varios momentos de la obra de Rousseau, eh, pero no sé, no, lo que queda como ese faltante dentro de este plan de lecciones es que Durkheim no se detiene, digamos, a examinar la distancia o la cercanía de los enunciados o de las mismas tesis o afirmaciones y preguntas que Rousseau va ofreciendo en cada uno de sus escritos. La forma en la que se presenta el texto, que en el modo Durkheim la declara, es una lectura en clave pedagógica de los apartados que son traídos a las lecciones. La estructura que se presenta en el plan de lecciones son unas citas textuales y luego una intervención de Durkheim aclarando o indicando qué es lo que él está tratando de entender o qué es lo que entiende por cada uno de estos elementos. Una especie como de aclaraciones al margen o mostrando implicaciones y consecuencias de lo expuesto por Jean-Jacques Rousseau. Digamos que en este mismo tipo de lectura, es decir, de los supuestos específicos a lo largo de la obra, también nos encontramos, por ejemplo, a Todorov, eh, en textos como Frágil Felicidad y otros. Perdón, Stellan Todorov va a hablar más bien del lugar de integración, ¿cierto? Y lo que va a decir, por ejemplo, Stellan Todorov es que va a buscar ese lugar de integración y va a decir algo como eh, el hombre, ¿es el hombre el foco sobre el cual opera el pensamiento de Rousseau? Pues él mismo va a responder que sí. Todorov intenta conciliar ese desfase que hay entre el hombre natural y en el francés aparece como el hombre del hombre, en una traducción pues literal. Gran parte de las traducciones que hacen de la obra de Rousseau lo han traducido como el hombre civil. Entonces, lo que va a hacer Todorov es tratar de conciliar esa idea del hombre natural y el hombre civil con la idea de la humanidad, desde una confianza prudente en la revisión de algunos valores que permanecen, podríamos decirlo así, como lo son la democracia, la pluralidad, el diálogo, entre otros. Todorov muestra su trabajo
como un accionar práctico en el cual, no, más del lado de una acción práctica, de una intención práctica, que de una construcción filosófica o literaria. Reconocen Rousseau, uno de los pensadores que trabaja en términos de tratar de exponer de una manera fácil esas relaciones entre los hombres, ¿sí? Bueno, sin embargo, otros autores van a decir que el pensamiento de Rousseau es un pensamiento contradictorio, difuso, lleno de bemoles que a la final no terminan concretando nada. Sin embargo, la interpretación que hace Todorov de Rousseau no logra desprenderse también de unos valores como lo son la libertad y la democracia. Dentro de esta última línea, ¿sí? Que son ese tipo de lecturas que tratan de buscar el lugar de integración, pues también nos encontramos, por ejemplo, las apuestas de Gilles Deleuze y del profesor Andrés Claus. ¿Sí? En el caso del profesor Andrés Claus, eh, eh, lo que él hace, por ejemplo, en su tesis doctoral, es volver la reflexión sobre el cuerpo y termina afirmando que el cuerpo, asumido desde el ser corporal en el mundo, que es una de las categorías, la categoría principal que él desarrolla en su investigación, dentro del movimiento civilizatorio, pues ha ido perdiendo su esencia y se ha visto condenado desde Descartes, es decir, el hombre se ha visto condenado desde Descartes a la instrumentalización y a la cosificación a partir del ejercicio de la razón intelectual, ¿sí? Y digamos que ahí cobra sentido una lectura de Rousseau, pero no en clave de la razón, sino, digamos, como nosotros lo proponemos, desde una especie de razón sensible, ¿sí? Para esta lectura que nosotros estamos proponiendo, el punto de partida es que precisamente desde esa multiplicidad de lecturas e interpretaciones de la obra de Rousseau, pues nos vamos a centrar como en un pequeño lugar que creemos no ha sido y no sigue siendo desarrollado suficientemente, y es aquel en el que no consideran que las preguntas y las afirmaciones de Rousseau frente a la educación, frente a la moral, frente a la sociedad, frente al mismo hombre, no es que sean contradictorias o que presenten unas paradojas que no pueden o que no encuentran solución, sino que realmente lo que está evidenciando esa posible contradicción en Rousseau, ese posible no encontrar como un punto final y definitivo para sus afirmaciones, realmente lo que está mostrando es la inconformidad de Rousseau, no solamente con el hombre, no solamente con la educación, sino en general con todo lo que está presentando la vida para su época. Eh, es decir, termina cuestionando todo aquello que la misma sociedad determina dando al hombre como final y definitivo y que termina siendo como imposibilitado de cualquier crítica, pero que al mismo tiempo lo que termina haciendo es definiendo la forma en la que el hombre se relaciona consigo mismo y con los demás. Entonces, lo que proponemos nosotros es que esa lectura que hacemos de Rousseau la hacemos desde lo que hemos denominado la negatividad, ¿sí? Una negatividad que no es la negatividad de Hegel, que no es la negatividad de Adorno, es una negatividad que se construye a partir de de los propios escritos de la obra de Rousseau. Y digamos que esta contradicción, pues, esta lectura desde la negatividad parte también desde lo que Cassirer afirma sobre las representaciones, es decir, sobre todo aquello que la sociedad de la época de Rousseau, digamos, muestra como unas construcciones, grandes construcciones, y que para esa época, digamos que se sitúan como en el punto más alto de la búsqueda de la construcción humana. Construcciones que a la final terminan haciendo, como les decía, de la sociedad y del hombre, unas imágenes que están como estáticas, que no pueden ser, digamos, desplazadas a otro lugar y que por ende no se pueden cuestionar. Simplemente el hombre termina asumiéndolas y que, digamos, de otra forma terminan como con un cierto aire de romanticismo, siendo reproducidas por los mismos hombres bajo también esas voces seductoras del progreso social, cultural, antropológico. ¿Sí? Rousseau, aunque ilustrado, ¿sí? Rousseau no es como lo espera su época y digamos que rápidamente él en el discurso de las ciencias y las artes
lo que va a exponer es eso. Él dice, bueno, no ataco como a la ciencia, lo que hago es defender a la virtud, pero digamos que también es una forma de mostrarse a él mismo por fuera de esas denominaciones como de ilustrado o de sabio, ¿sí? Porque termina siendo un defensor radical del ideal emancipatorio de la razón intelectual, y digamos que en su lugar, cada una de sus palabras y reflexiones se disponen como una crítica a todas esas representaciones, nuevamente, a lo que es el hombre, la sociedad, la moral, el actuar, la experiencia, sí, a todo lo que se presenta dentro de su época. Eh, y no solamente la crítica a esas representaciones, sino que va más allá, como lo dirá Cassirer, y es que terminas cuestionando la forma en la que se han producido esas representaciones. Y, y por tanto, pues, ¿cuál es la razón que termina soportando esas representaciones? Entonces, claro, ahí es donde empieza a cobrar sentido ese preguntarse, valga la redundancia, sobre esas preguntas o cuestionamientos que Rousseau hace en cada uno de sus escritos a lo largo de su obra, de esas afirmaciones que él expone y que aparecen en diversos momentos de su obra, y que uno podría fácilmente caer como en errores de interpretación si no se considera, que es nuestro punto de partida, que en Rousseau es permanente la incomodidad y la inconformidad con respecto a la sociedad, el hombre, la política, la ciencia, las artes, mejor dicho, su inconformidad contra todo, ¿sí? Y por tanto, una pregunta central en Rousseau, como la pregunta por el hombre natural, que es lo que aparece de entrada en sus escritos, ¿sí? La idea del hombre natural y del estado de naturaleza, pues hay que mirarla con un poco de reserva y de cuidado, porque para Rousseau, más que buscar una descripción antropológica, cultural, histórica, ¿sí? Sobre el hombre o sobre la naturaleza, él mismo lo va a decir en Emilio la Educación, lo que está exponiendo son unas imágenes que son construcciones lógicas, ¿sí? Él rápidamente, por ejemplo, en el discurso sobre el origen y fundamento de la desigualdad entre los hombres, y en Emilio la Educación, en las primeras páginas, va a aclarar, y es que ese hombre natural y ese estado de naturaleza no han existido. Y digamos que eso, por ejemplo, ya debate una idea con Voltaire sobre la crítica que él hace, y es que Rousseau espera llevar al hombre a un estado primitivo. Y lo que él dice con esta aclaración inicial en sus textos, y es pues que eso no ha existido. O sea, no se trata de volver a un lugar que ni siquiera ha existido. Es más, no existe ahora y quizás nunca vaya a existir, ¿sí? Entonces lo que está haciendo es un análisis lógico del contenido que tienen esas imágenes. Pero no solamente es el estado de naturaleza y el hombre natural, también, por ejemplo, la educación negativa, ¿sí? También la moral, ¿sí? También la experiencia. Todas estas alusiones que hace Rousseau y que empieza a desarrollar en sus textos terminan siendo unas imágenes que a la final lo que permiten es contrastar lo que es con lo que debería de ser, ¿sí? Entonces, digamos que lo importante en esta lectura que proponemos de Rousseau es mirar a estas como unas imágenes de contraste, de comparación, muy al estilo de una construcción matemática para una demostración, ¿cierto? Eh, Sin embargo, pues habrá que decirlo, y es que el estado de naturaleza y el hombre natural pues no son construcciones inéditas de Rousseau. Ya estas imágenes las han utilizado otros filósofos contemporáneos de Rousseau o que lo han antecedido, como por ejemplo John Locke, Voltaire, Montesquieu, Pufendorf y Thomas Hobbes, por ejemplo. Es más, muchos han dicho que la obra de Rousseau termina siendo una respuesta, ¿sí? En particular, por ejemplo, a Leviatán de Thomas Hobbes. Eh, pero el punto de distanciamiento de Rousseau con estos otros autores, filósofos, es que mientras que, lo dice el mismo Rousseau, es decir, mientras que él lo toma como unas construcciones lógicas, lo que hacen estos autores es como mirar al hombre
y asignarle a ese hombre unas cualidades para decir, vea, el hombre natural era esto, pero es que es el hombre que están viendo, ¿sí? Es muy parecido como a esta idea. Cuando usted le preguntan cómo es un extraterrestre, ¿sí? Usted empieza a imaginarse cómo puede ser un extraterrestre, pero realmente lo que usted se imagina no es algo nuevo. Usted lo que termina haciendo es llenando ese concepto de extraterrestre con asuntos que ya ha visto, ¿sí? Entonces le pone tres ojos, le pone en vez de manos tentáculos y termina siendo una especie como de construcción, pero a partir de lo que ya se conoce. Entonces es como la crítica que hace Rousseau, es decir, realmente Rousseau lo que dice es, vea, estas personas que han utilizado el estado de naturaleza y la imagen del estado de naturaleza y el hombre natural, no se han imaginado realmente o no han tratado de ver qué es el hombre natural, sino que lo que han hecho es llenar de determinaciones estas categorías a partir de lo que ya se conoce dentro del hombre en la vida social. Es decir, realmente no es el hombre natural ni el estado de naturaleza, sino que termina siendo simplemente una forma de nombrar al hombre en el estado civil, ¿sí? O en sociedad y a la sociedad misma, ¿sí? Eh, entonces, podríamos decir que en definitiva, Rousseau lo que dice es que estos otros autores no logran liberarse de las mismas imágenes que son impuestas por la vida social. Claro, al ser hombres que estamos en la vida social, pues lo que necesitamos es imaginar un lugar por fuera de la vida social para poder, digamos, cuestionarnos y vernos frente a ello y decir qué es lo que nos, en palabras de Rousseau, qué es lo que nos ha llevado a ser lo que somos más radicalmente porque hemos degenerado en lo que estamos actualmente. Entonces, en definitiva, lo que uno puede concluir con Rousseau es que para Rousseau la vida social, digamos, la vida social lo que termina haciendo es como colocar un velo sobre el hombre, particularmente, por ejemplo, sobre estos filósofos, para que no lo dejan ver más allá de ella misma, ¿sí? De esa vida social. Y por tanto, pues como que la remisión termina siendo a los mismos lugares que están dentro de esa vida social, no se puede escapar de ella por ningún medio. Entonces, pues esto va a remitir inicialmente, es decir, si la pregunta de Rousseau es establecer unos lugares para poder comparar qué, pues sí, claro, comparar a quién, al hombre, ¿cierto? Entonces, esa comparación, pues en la lectura negativa, nos hace como un llamado. Lo primero es que lo que vamos a contratar es el ser y la apariencia, a partir de que hay un reconocimiento de las preguntas y de las afirmaciones que hace Rousseau a lo largo de su obra y que finalmente terminan elaborando unos pares comparativos, es decir, como una especie dentro de esa comparación que lo que muestra es no la contradicción en Rousseau, sino que lo que nos permite es pensar más allá de la contradicción, esa inconformidad en que está, digamos, centrada en algunos momentos de la obra de Rousseau. Entonces, claro, inicialmente para poder responder la pregunta por la educación y por la experiencia, pues debemos aludir al hombre, ¿sí? Entonces, en las ensoñaciones del paseante solitario uno encuentra, que es uno de los textos biográficos narrativos autobiográficos de Rousseau, que algunos autores también han denominado biográfico narrativos, encontramos muchas pistas para esta lectura. Digamos que lo que inicialmente va a decir este autor es que la vida social y dentro de la vida social, las instituciones que ha creado, el mismo hombre, le indican qué es y cómo debe serlo. Y eso lo hace a partir de qué? De la fragmentación que esas instituciones sociales hacen del hombre. Rousseau va a decir que el hombre en el estado de naturaleza, recordemos, en un estado lógico, sin una construcción lógica, es uno consigo mismo, mientras que en la vida social está fragmentado y está fragmentado producto de las instituciones sociales. ¿Cuál es el efecto de todo esto? Lo va a decir Rousseau. Es decir, el hombre en el estado de naturaleza es un ser sensible, ¿cierto? Y él va a decir que dentro de nuestra realidad, ¿sí? Esa fragmentación lo que ha hecho es negar el sentir en el hombre. Para Rousseau, el hombre es el resultado de la violencia que ejerce la vida social sobre él, que termina fragmentándolo y alejándolo pues como de su ser, ¿cierto? Si las relaciones en la vida social son pura apariencia, ¿y por qué terminan siendo pura apariencia? Porque están sometidas
a la mirada del otro, al juicio del otro, a la aprobación del otro. Entonces, en esa medida, pues, si esas relaciones están dadas por la pura apariencia, estas no pueden significar sino una violencia que no se detiene y que empujan al hombre fuera de sí mismo. ¿Sí? Violencia por y en las relaciones del hombre. ¿Sí? Pues para Rousseau, el hombre está contenido en una máscara, digamos que es la figura que nos presenta en el discurso de las ciencias y las artes. Y lo que nosotros vamos a decir es que entonces, para explicar esta incomodidad y esta inconformidad de Rousseau con su época y con todas las representaciones, lo que podríamos señalar es que para Rousseau el hombre termina siendo una simulación. Es una simulación porque lo que define al hombre realmente es la apariencia. La apariencia define todo aquello que es el hombre y lo que está relacionado con el hombre. Sí, termina siendo pura construcción, entonces, que deriva de esa violencia que la vida social, mediante las relaciones de dependencia de los hombres, ejercen sobre el mismo hombre. ¿Sí? Entonces, eh, hablar del hombre como simulado, pues lo que hace es que no nos preguntemos en Rousseau qué es el hombre, sino que hay unas preguntas que pueden ser, digamos, más apremiantes en la lectura de la obra de Rousseau, y es entonces cómo ser un hombre, ¿sí? O cómo volver a eso que debe ser un hombre. Teniendo claro eso que debe ser, no es el volver digamos, a un pasado, ¿sí? Sino frente a esa imagen de contraste, ¿cierto? Preguntas que asumen el problema del conocimiento de sí mismo como el problema entonces de la condición humana. O sea, el problema de la condición humana termina siendo el problema de encontrar qué es, de buscar sobre el conocimiento de sí del hombre. Eso también va a decir algo, digamos, muy fuerte en el discurso de las ciencias y las artes, y es que en poco tiempo el hombre logró conocer mucho, es más, salir hasta la propia Tierra y conocer más allá las cosas del universo, pero que al mismo tiempo ese hombre que es capaz de conocer tanto, descubrió el conocimiento más valioso, y el conocimiento más valioso termina siendo el conocimiento de sí mismo, ¿sí? Entonces, uno ¿por qué, digamos, podría explicar esa inconformidad y esa incomodidad permanente de Rousseau? Ya les decía, en las ensoñaciones hay muchas pistas para ello, y es que las ensoñaciones son como unos paseos. Él lo que empieza a hacer es que empieza a narrar y empieza a contar como unos paseos que va teniendo. Y en uno de esos paseos, él hace la pregunta y esa es una pregunta así muy, es, ¿qué soy yo? ¿Sí? Y luego pues sigue hablando sobre lo que sucedió en su paseo, en su caminada, y, pero por allá en el discurso de las ciencias y las artes, uno encuentra una afirmación como estas, y es que el hombre no es lo que debe ser. En ese sentido, lo que uno podría decir es que en el discurso de las ciencias y las artes, que es antecede en temporalidad a las ensoñaciones del paseante solitario, uno encuentra una respuesta temprana a esa pregunta sobre qué soy yo, ¿sí? Y la respuesta es, el hombre no es lo que debe ser. Pregunta y respuesta son el punto de partida para pensar desde la crítica la pregunta misma por la condición humana. Para Rousseau el hombre no puede conocerse a sí mismo porque las formas que la vida social ha dispuesto para que él se desarrolle en su vida, esas mismas formas en las que están la ciencia, las artes, las letras, la educación, ¿sí? La moral y todas las instituciones, hacen del hombre un ser ajeno a sí mismo. Lo que les decía, ese asunto de la violencia que terminan fragmentando al hombre pues, y alejándolo de su sentir. Sí, cabría pensar que entonces, si uno logra transformar la ciencia, las artes, la letra, la educación, ¿sí? Pues se crearían las condiciones de posibilidad para que el hombre terminara, digamos, volviendo a ese conocimiento pleno de sí, ¿cierto? Eh, pero la interrogante acá es cómo hacer precisamente esa reconvención en la ciencia, las artes y las letras, ¿sí? Que no estén sometidas a esa acción de fragmentación de las instituciones dentro de la vida social, ¿sí? Entonces, bueno, lo que nos queda hasta el momento es que hay una reflexión en Rousseau sobre el hombre a partir de la dualidad entre el ser y el deber ser, o entre el ser y la apariencia. Entonces aquí podemos presentar ese primer par comparativo que les decía de opuestos que en algún momento podrían hacer parecer a Rousseau contradictorio, pero que realmente lo que hacen es dinamizar esa pregunta por la inconformidad y la incomodidad de Rousseau. Y es, por un lado está esa imagen del hombre bueno,
pero por la otra está la imposibilidad que encuentra Rousseau para poder concretar, ¿sí? Para poder concretar una idea final, ¿sí? Y definitiva de la bondad humana, ¿sí? Entonces, va a decir Rousseau, el hombre no solo, el hombre que no sabe lo que es y que en la vida social no se preocupa por conocer, construye las relaciones en función de la apariencia, principio y fin de su condición, ¿cierto? Claro, esa construcción también se da a partir de la educación, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos decir? Es que lograr actualizar la crítica sobre la imagen del hombre, sí, para Rousseau, en el marco del siglo pues, de las luces, ¿cierto? Como lo extraviado, producto de qué? De ese mismo optimismo civilizatorio y ese asunto que se nos vende desde el progreso antropológico y cultural, que hace que la pregunta por el hombre encuentre su respuesta en el hombre natural, es decir, en una imagen, en una construcción lógica, ¿sí? No en un punto real, ¿cierto? Entonces, responder, lo que uno podría llegar aquí, hilar un poco es que Rousseau, que se permite responder con una imagen de orden lógico a una pregunta concreta, ¿sí? Además de indicar que no se puede consolidar una respuesta, ¿sí? Clara y definitiva, lo que está mostrando es la posibilidad que para el mismo Rousseau representa poder decir que el hombre, por el distanciamiento de sí, no puede sentir la vida, ¿sí? Y eso es lo que es como uno de los elementos centrales de todos los escritos de Rousseau. Ese hombre civil o ese hombre del hombre, si se me permite, pues en una traducción literal de la expresión en francés, eh, va a decir Rousseau, deja de sentir a cambio del placer. ¿Sí? El sentir para Rousseau está en la esencia del hombre, es decir, hace parte de esos elementos que integran el hombre natural, y el placer hace parte de lo que se ha construido dentro de la vida social. El placer se vende dentro de la vida social como una falsa sensación que se obtiene en la satisfacción de las necesidades. Pero ojo, va a decir Rousseau, no en las necesidades que le pone la naturaleza, sino en unas necesidades que son impuestas por la vida social, ¿sí? Eh, entonces, ¿qué es como lo que espera Rousseau? Y él mismo lo expresa, por ejemplo en su escrito de los diálogos, Rousseau juez de Jean-Jacques. Y es que lo que él trata de mostrar es como la propia precariedad del hombre, el mal proceder del hombre, el volver consciente, ¿sí? De que esa vida que el hombre lleva no es una vida, no es su vida, sino que parece ser una vida prestada, es una vida ajena, es una vida que se vive en los ojos de los demás. Entonces así la existencia del hombre, ¿sí? Como una existencia sensible, ¿sí? Que es la que Rousseau espera dentro de ese estado de naturaleza y ese hombre natural. Luego insisto, que es una imagen lógica, ¿sí? Requiere volver consciente el sentir y dejar de lado el placer. Es el cuerpo y en él los sentidos, por eso lo que nos vamos a encontrar en Emilio de la Educación en los primeros 2, 3 libros, es un llamado al ejercicio de los sentidos, ¿sí? Porque para Rousseau, y enseguida lo vamos a ver con relación a la experiencia, lo que Rousseau está esperando es que ese niño, ¿sí? Conozca el mundo por su relación con el mundo, ¿sí? No que conozca el mundo por lo que los adultos le dicen que es el mundo. Es por eso la importancia del cuerpo, porque es en el cuerpo donde los sentidos permiten ese contacto de ese niño o de esa nueva vida, ¿sí? Con el mundo. Eh, entonces, es el cuerpo donde se compilan todas esas sensaciones, donde tienen lugar todas esas sensaciones, ¿sí? Y, pero es en el cuerpo, no es en el reconocimiento o en el aceptar lo que los otros nos están diciendo sobre ese recogimiento o sobre ese mundo que está ahí expuesto para el niño. Es decir, sentir es la forma en la que se puede hacer frente a esas imágenes que son compartidas, ¿sí? Por los hombres, por las instituciones sociales, es decir, por esos prejuicios que se le entregan al niño y que a la final, por la misma dinámica de la vida social, este termina adoptando como finales y definitivos, sin ningún cuestionamiento, ¿cierto? Entonces, lo que podemos decir es que sentir es la forma en la que se puede hacer frente a esas imágenes, pero que el hombre actual, o sea, no solamente el hombre de la época de Rousseau, ¿sí? Sino el hombre actual sigue siendo incapaz de los ejercicios que ha dispuesto la naturaleza.
es decir, de esos ejercicios que demandan el uso de los sentidos. Y ahora más que nunca, pues podemos ver eso, es decir, frente al uso de las tecnologías, ¿sí? Lo que podemos encontrarnos frente al uso de las relaciones sociales, lo que nos podemos encontrar es una total negación del cuerpo como un elemento para el sentir, ¿cierto? Se desplaza el cuerpo como la herramienta del vivir o del propio vivir y se sitúa en su lugar otras herramientas que le son dadas por la vida social para conocer. Se asume conforme a la apariencia y al agrado. Pensémoslo de una manera muy particular. Es que si usted llega y mira, por ejemplo, a Galileo Galilei, lo que se encuentra es que el telescopio que él reorganiza, realmente no lo inventa, lo que hace es que lo adapta. Si usted compra unos binoculares en cualquier tienda de paso en la calle, esos binoculares tienen más aumento de lo que tenía el telescopio de Galileo, ¿sí? Y hoy en día no solamente tenemos esos telescopios, esos binoculares, sino que tenemos herramientas digitales. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo con ellas? Si alguien que tenía menos herramientas, pero que tenía una predisposición, digamos, de alguna manera sensible al mundo, ¿sí? Puede desarrollar y interpretar unas situaciones que nosotros ahora, con la gran cantidad de herramientas que tenemos, no logramos hacer. Y es porque de ahí, digamos, se valida el supuesto de Rousseau, y es como esas herramientas que son dadas por la vida social, en vez de ayudarnos a conocer, lo que terminan es haciéndonos que aceptar todo lo dado como algo ya definitivo e imposibilitado a toda crítica. Eh, Particularmente lo que vamos a hacer es, en esta lectura de Rousseau, es que en el texto que más se lee en las facultades de educación, que es Emilio de la Educación, pues en las primeras líneas lo que encontramos realmente es esa alusión de Rousseau a la precariedad de la vida del hombre, del hombre civil, o sea, el hombre que está dentro de la vida social. Y es que el hombre solamente termina reconociéndose como un ser social, es decir, el hombre solamente se reconoce como un ser bajo la mirada del otro, ¿sí? Eh, que sostiene su existencia en la voz de los otros, y que lo que realmente va a decir Rousseau es que no se puede esperar, ¿sí? El hombre no puede esperar que su existencia se reduzca a un juicio moral, haciendo una salvedad. Y es que ese juicio moral del que habla Rousseau es un juicio moral de la vida social, es decir, la moral en la vida social que define un juicio sobre el actuar, que es bueno o malo. Pero él también habla de una moral relacionada con ese estado de naturaleza que tiene que ver es con el actuar. Es decir, en el estado de naturaleza, el actuar no se puede definir como bueno y malo, simplemente ¿por qué? Porque el hombre actúa es conforme a las necesidades que le expone la naturaleza. Por tanto, actúa para sí mismo, ¿sí? No actúa bajo ese yugo de la apariencia. ¿Cierto? Entonces, Rousseau lo que dice es que el hombre no puede sostenerse, no puede sostener su existencia eh, en la voz de los demás. Y esa existencia no puede reducirse entonces a un juicio moral sobre el bien y el mal, ya que pues, en la vida social todo es apariencia, todo son construcciones artificiosas. ¿Sí? El hombre observado siempre, el hombre que observa siempre a los demás, eh, pues realmente no puede juzgar lo bueno y lo malo, porque lo que juzgará como malo en alguna medida será aquello que él quiere desarrollar, pero no lo puede hacer porque aún no tiene las condiciones para hacerlo, ¿cierto? Eh, entonces, Rousseau va a ser categórico en algo, y es que va a decir que el hombre, ¿sí? El hombre del hombre o el hombre civil se reduce a un cuerpo sin contenido, ¿sí? Podríamos decir, a una razón, a un razonamiento sin razón y a un estado de placer, ¿sí? Que dista del sentir pleno. Por ende, lo que nos encontramos en la obra de Rousseau como respuesta a su inconformidad y a su incomodidad es también una demanda por un reencuentro, ¿sí? Con la vida misma, ¿sí? ¿Para qué Rousseau nuevamente expone ese estado de naturaleza y ese hombre natural como construcciones lógicas? Pues nuevamente, valga decirlo, es para explicar esa degeneración en la que vive la sociedad y el hombre, ¿sí? ¿A partir de qué? De la observación de lo que el hombre es en su momento frente a esas imágenes que Rousseau coloca para contrastar y comparar, ¿sí? Entonces, claro, lo que hay realmente es una exposición de la existencia del hombre frente a su actuar.
lo que los demás están creyendo de sí mismo y lo que realmente observan los otros de esas actuaciones del hombre que está ahí, ¿sí? En medio de la vida social. Lo que sí es claro, como el mismo Ginebrino lo presenta en el apartado de uno de sus escritos que llama sobre el sistema de conducta para con Jean-Jacques, en el texto de los diálogos, Rousseau juez de Jean-Jacques, es que no puede juzgarse el actuar por la razón, sino desde la posibilidad de sentir lo que el otro es, ¿sí? O lo que el otro está escribiendo de sí mismo. Entonces, en esa relación en el que termina la existencia del hombre, contrastando, poniendo la mirada, perdón, sobre el actuar, pues lo que habrá que decir es que la experiencia como una posibilidad de ser, ¿cierto? Esa experiencia en la que el hombre realmente puede ser aquello que ha olvidado, pues es negada por la apariencia, ¿sí? Sin embargo, para Rousseau, la posibilidad del reencuentro del hombre consigo mismo, es decir, del conocimiento de sí, desde la reflexión por la experiencia que cree suya, debe hacer un llamado a la necesidad de hacer conciencia sobre el actuar, ¿sí? No porque eso le garantice, ¿sí? Una experiencia genuina y por ende el conocimiento pleno de sí, sino porque eso le va a permitir, digamos, establecer qué es lo que, en palabras de Rousseau diría, qué es lo que hay de propio, ¿sí? En el hombre y qué es mera artificialidad o solo apariencia, ¿sí? Y por tanto, pues si se reconoce qué es lo que es apariencia y qué es lo que es precariedad en él, pues estaría claro qué es lo que la vida social le ha impuesto, ¿sí? Entonces, claro, el ginebrino lo que va a encontrar es en el estado natural, es en el hombre natural, una forma de desmitificar la vida social. La experiencia de sí no es sino la que reposa en el interior del hombre, afirma Rousseau, ¿sí? Y no la que la vida social ha construido y que él mismo ha simulado. Porque es muy interesante lo que la vida social hace. La vida social coloca como una especie como de metas a las cuales el hombre debe aspirar, pero que realmente están dentro del hombre, ¿cierto? El hombre como un ser bondadoso, por ejemplo, alcanzar la bondad, la paz, ¿cierto? Pero que realmente eso ya está en sí. Lo que pasa es que lo coloca como unas metas a las cuales la misma vida social le imposibilita de llegar, ¿sí? Entonces, lo que vamos a encontrar, por ejemplo, es un Rousseau que en el discurso de las ciencias, en el discurso, perdón, sobre el origen y fundamento de la desigualdad entre los hombres, lo que va a afirmar es que el conocimiento de sí mismo, nuevamente, termina siendo el que más se ha descuidado, ¿sí? Y por eso, inmediatamente hace esta afirmación, va a hacer alusión al precepto élfico de conócete a ti mismo, eh, no como el propósito mismo del hombre, porque primero hay que tratar de dejar de lado y conocer qué es lo que es mera apariencia, sino comprender al hombre como un asunto prioritario. O sea, el llamado no es realmente esperando que haya un conocimiento en la inmediatez, ¿sí? Sobre qué es el hombre, sino realmente como, venga, es que el conocimiento del hombre es un conocimiento que es prioritario y no como algo que debemos guardar para algún momento o para dejarlo para el final, ¿sí? Entonces, pues, para Rousseau, en definitiva, ese ser social, ¿sí? Ese ser social que es frente al que se conoce el hombre, que está constituido por esas múltiples máscaras que brotan en la misma vida social, va a decir una autora que se llama Nérida Vysakovsky, mmm, que tiene un texto que habla sobre la pedagogía en Rousseau, eh, es como esa necesidad que muestra Rousseau de poder estar de manera vigilante sobre el hombre y sobre la vida del hombre. Pues, es decir, si este no logra desprenderse de las máscaras es porque esa vigilancia de alguna manera no es la que se requería, ¿sí? Y porque no, el hombre mismo no reconoce, digamos, esas máscaras, ¿cierto? Para Rousseau la reflexión que es el hombre y sobre la vida que cree vivir no es más que una falsa vigilia, ¿cierto? Que la vida social, bajo la idea de que sí estamos estudiando al hombre, realmente lo que termina es que reproduciendo un estado inercial, ¿sí? En el que el hombre cree que está pensando sobre sí mismo, pero que realmente lo que termina haciendo, dice Rousseau, es simplemente perpetuar esos prejuicios que la vida social le han impuesto, ¿cierto? Pero claro, entonces uno diría, pues qué desconsuelo, porque entonces no somos capaces de salir de ahí, no somos capaces como de romper ese lazo inercial que la misma vida social impone al hombre. Y pues en definitiva lo que quedaría es decir, o sea, esa reflexión se hace no porque en algún momento se pueda salir de allí,
sino porque es la única forma de resistir como a esa inercia que la vida social impone al hombre, es ese movimiento constante, ¿sí? No dejar nada como seguro y definitivo, como posibilidad, esa inquietud y ese movimiento de la posibilidad del encuentro del hombre con su propia subjetividad, ¿sí? En ese sentido, pues nos vamos a, este apartado pues, que tiene que ver con la experiencia, ¿sí? Y lo que podemos decir inicialmente es que esa experiencia como posibilidad del ser para el hombre, ¿sí? Esa experiencia merced de su actuar, pues demanda unos fundamentos o principios que nosotros hemos clasificado en dos tipos. Uno que llamamos violencia, otro que llamamos nostalgia. Para poder volver a esa experiencia genuina o esa experiencia del sentir, pues lo que vamos a decir es que la violencia es un asunto que está inmerso en esa confrontación que Rousseau espera que se haga entre el ser y el parecer. Pues Rousseau expresa en Emilio la educación que en el hombre hay que situarlo frente a las cosas mismas, ¿sí? Particularmente en Emilio, pues a ese niño, a esa nueva vida, hay que llevarlo a que interactúe con esa naturaleza, con todo lo que está ahí, con los objetos y la naturaleza misma, para que se haga una imagen o una impresión de ellos por su relación directa a través de los sentidos, para que luego lo confronte con esas ideas que le son compartidas por los hombres y así él pueda elaborar su propio juicio o su propia sentencia frente a eso que está, frente a eso que está conociendo. Entonces, claro, es en la tensión entre esas imágenes compartidas por los hombres que están del lado del placer, al ser meras construcciones que se dan dentro de la vida social, y entre, o sea, esa confrontación entre esas imágenes, ¿sí? Y entre el sentir, es donde el hombre puede situarse por encima de los demás que están inmersos en ese ser social, ¿cierto? Porque en esa confrontación es donde el hombre empieza a cuestionar, ¿cierto? ¿Qué es lo que llega a él y qué es lo que realmente él está conociendo? Rousseau va a afirmar que no hay conciencia en el actuar, cuando solo se asume esas imágenes que son compartidas por los demás, ¿cierto? Entonces, en ese momento, realmente lo que Rousseau está haciendo no es instalando para los subsiguientes lectores de su obra, sí, un modelo educativo, o como algunos lo han llamado, un modelo pedagógico de cómo hacer con esa nueva vida, ¿cierto? Sino que realmente lo que le está llamando la atención es que está colocando un lugar que posibilita esa confrontación entre el ser y el parecer, ¿cierto? Lo que pasa es que hay muchos ejemplos en los que Rousseau utiliza, sobre todo en el libro 1 y en el libro 2 de Emilio, la educación, pero que en una lectura, digamos, rápida o light de la obra, uno termina diciendo, ah, vea, este señor 300 años atrás igual nos sigue diciendo cómo podemos hacer para educar a nuestros niños hoy en día, ¿cierto? De algunos tips de cómo hacer, pero eso es una lectura muy simple, ¿cierto? Lo que no caemos en cuenta es que realmente lo que está haciendo el llamado de Rousseau es, ojo, que lo que yo estoy exponiendo es la necesidad de una relación del mundo con el cuerpo, ¿sí? Y no una relación del mundo a partir de unas imágenes compartidas que a veces no tienen nada en relación con lo que es el mundo, con el mundo mismo, ¿sí? Entonces, claro, salir de ese estado que la vida social le ha impuesto, pues implica un movimiento violento, ¿sí? Que haga del hombre un crítico de su propio actuar, de su propia existencia. Entonces, en ese orden de ideas, pues las imágenes compartidas por los hombres, que son el origen de la apariencia, pues no emergen del interior del hombre, o sea, son exteriores al hombre, ¿sí? Y se presentan como una forma de resignación del actuar del hombre. Es decir, es más cómodo asumir esto que ir a buscar, confrontar, conocer para decir, bueno, en definitiva si era eso o radicalmente no es eso lo que tengo frente a mí, ¿sí? Va a decir Rousseau pues que no se puede encontrar una alteridad, por ejemplo, cuando se asume la vida social, ¿sí? Cuando no se le cuestiona, cuando solamente se vive la vida social como algo que se sigue, como una especie de libreto que ya está escrito para el hombre, ¿sí? Y que obviamente pues le dice al hombre y a las instituciones cómo son sus formas de ser y de actuar en el continuo de la vida. En el mismo Emilio de la educación, Rousseau expone una situación muy particular y es, dice, vea, hay que estar frente a las cosas, frente a la naturaleza, frente a los objetos. Pero hay que tener multiplicidad de encuentros con esos objetos y con esa naturaleza para poder como diversificar las sensaciones. Pero ¿cuál es el problema? Cuando siempre la forma de situarse frente a esos objetos, frente a esas situaciones, frente a la naturaleza, es la misma, ¿sí? Lo que termina haciendo es que se aplaca la imaginación,
¿sí? ¿Merced de qué? Del hábito, de esa constante acción semejante frente a eso que estoy conociendo, ¿sí? Eh, y la vida social rápidamente entiende pues que el hombre en ese adormecimiento, merced del hábito, que por ejemplo es dado por la educación en muchos sentidos, pues debe colocar algo como que mueva al hombre, pero no para que él se cuestione, sino para hacerlo ir en direcciones, digamos, diversas al conocimiento de sí. Y coloca asuntos, claro, que no son del sentir, sino del placer, como es la ostentación, la sujeción, la discordia. Todas ellas son acciones externas al propio hombre, ¿sí? Dice Rousseau en el discurso de las ciencias y las artes. Pero que al mismo tiempo, aunque son ajenas a sí, pues la vida social y las instituciones sociales dentro de esa vida social, lo que hacen es que se las hacen ver al hombre como si fuera algo propio de sí, la necesidad de tener más, de ostentar más, de sí poder, ¿sí? También en una especie como de falsa idea de perfectibilidad o de mejoramiento que termina obedeciendo a un perfeccionamiento antropológico y cultural y económico, ¿sí? No realmente un reconocimiento del propio hombre. Eh, pues en definitiva lo que el hombre civil, en lo que en el hombre civil hay de bueno o de malo, pues producto de ese juicio moral construido entre los márgenes de la vida social, se debe a esa necesidad de hacerse notar entre los demás, ¿sí? Y por eso la ostentación, la sujeción, la discordia, lo que terminan haciendo es un juego entre los seres humanos, ¿sí? No por comprenderse, sino por tratar de situarse por encima de los demás. Ese modo de actuar, pues lo que hace el hombre es que ya no esté en sí, pero que acepta lo que es de una manera digamos, poco violenta y sin ningún cuestionamiento. Comprender, dice Rousseau, que es parte del sentir y que es pura conducción de la vida social en ese asunto inercial, ¿sí? Pues requiere un acto violento, ¿sí? La misma física lo dice, ¿sí? La única forma de sacar un cuerpo de su estado ideal de movimiento es un accionar violento que cambie, ¿sí? O que saque a ese cuerpo de ese estado, ¿sí? Eh, y digamos que en ese orden de ideas, pues esa única forma, que sería un acto violento, hace que los hombres se desplacen del estado de somnolencia inercial en el que la apariencia del agrado, entre ellos lo colman, ¿a partir de qué? De ese movimiento constante, de esa misma inconformidad que Rousseau trata de mostrar tiene vida en él, esa inconformidad y esa incomodidad contra todo eso que se presenta como un todo ya dado, ¿sí? Eh, digamos que también es como, lo podemos entender como de decirle al hombre, venga, siéntese sobre la tierra y realmente no ande pues como en un mundo con una burbuja, ¿sí? Sino que realmente mire lo que pasa acá, mire lo que usted ha asumido sin ningún cuestionamiento y mire la realidad de lo que es eso que ha simplemente asumido. Entonces, en la experiencia entre el principio de la violencia, lo único que, esa violencia es lo que genera ese salir de ese estado inercial. Y pues obviamente también tenemos bueno, obviamente no, tenemos a la par eso que nosotros construimos como dentro de los principios de la experiencia, como la nostalgia, ¿sí? Y decimos que la nostalgia se refiere a, esa condición o ese sentimiento por ese ser que no se conoce, ¿sí? En medio de un mundo que le presenta todo ya dado y de la imposición de las formas de conocer, ¿sí? Y de estar dentro de la misma vida, eh, y que de alguna manera también desconocen y niegan el sentir del propio cuerpo, eh, hay una reducción del hombre a una existencia caracterizada por la simulación, ¿sí? Entonces, claro, esa nostalgia es una nostalgia que, digamos, no se conoce en la medida de que no se conoce eso que se puede llegar a ser, ¿cierto? En Emilio o la educación se presenta la nostalgia como aquello que se espera concretar como idea, pero que se desvanece en la vida social. La nostalgia posibilita pensar que el hombre puede ser un otro que aún no se conoce, aquel que dejó de ser y que no encuentra cómo recorrer el camino de regreso. Y entonces lo que cabe decir es que si la experiencia es la que determina la construcción, ¿sí? De lo que es el hombre, ¿sí? No puede esperarse, ¿sí? Que ese ser del hombre pues termine siendo único. Es decir, no puede esperar que la subjetividad del hombre termine siendo única,
ni asumir un carácter universal para esa subjetividad. Hay una relación directamente proporcional entre la experiencia y la subjetividad. Sin embargo, la experiencia por sí sola no dice nada de la subjetividad. Es en las formas en las cuales se da a conocer esa experiencia, es decir, en las formas en las que se narra esa experiencia, donde se lee la violencia y la nostalgia, como principios que posibilitan preguntarse por la posibilidad de otras subjetividades, de otras formas de ser, ¿sí? O otras formas de lectura de eso que es el hombre. El objetivo que expresa Rousseau en Emilio la Educación es el de sentir la vida de manera plena. Y el sentir no es único, porque con ello lo que sucedería es que el adormecimiento de la imaginación, merced del hábito, ¿sí? Lo que les decía ahora, si siempre nos situamos de la misma manera frente a la naturaleza o las situaciones, pues el hábito lo que termina es negando la posibilidad de conocer realmente a ese objeto y a esa naturaleza. Se podría decir entonces que en la vida social, perdón, el actuar es aquello que falta por hacer. Y por tanto, pues si en la vida social el actuar es aquello que falta por hacer, entonces la respuesta a qué es el hombre está en aquello que no se ha dicho, ¿cierto? Aquello que no se ha dicho aún del hombre, pero que obviamente no logra escapar a las aprehensiones que las instituciones y la vida social hace, como una especie de círculo en la cual giramos. Es decir, cuando usted dice algo sobre el hombre, pues ya eso realmente no es el hombre, porque eso que se dice que es el hombre, pues obedece a una construcción que ya está, digamos, intencionada, por referirlo de alguna manera, a lo que la vida social espera seguir perpetuando frente a la idea del hombre, ¿sí? Entonces, finalmente lo que tendríamos que decir frente a la experiencia es que para Rousseau la experiencia genuina es en realidad experiencia sentida y reflexiva, ¿sí? Sin embargo, esa experiencia no es posible entre los márgenes de la vida social porque realmente la vida social lo que hace es que distorsiona e introduce esas imágenes que los hombres terminan compartiendo, ¿sí? Y que son impuestas por la vida social y por las las instituciones sociales dentro de esa vida social. ¿Sí? ¿Y que se sirven de quién? Pues básicamente pues del lenguaje, ¿sí? En la medida que con el lenguaje es que transmitimos esas imágenes, pues el mismo lenguaje termina siendo una forma de perpetuación de esas imágenes que no son cuestionadas por la vida, por el hombre dentro de la vida social, ¿sí? Eh, pero entonces, habría que decir en este momento, y es que la experiencia, esa experiencia sentida de la que estamos hablando, Rousseau también la utiliza no como un puerto de llegada, sino también como una imagen de contraste, perdón, para referir que lo que el hombre vivió o dice ha vivido, pues termina siendo simplemente también algo degenerado, ¿sí? Y que está, digamos, en esas lógicas de la apariencia. Entonces, así para Rousseau, pues la experiencia, sí, la experiencia, la que es capaz del hombre dentro de la vida social, pues termina siendo un acuerdo, ¿sí? Que se da en medio de esas imágenes que son compartidas por la misma vida social, ¿sí? Entonces, claro, la experiencia como un acuerdo no puede conducir al hombre a otro lugar diferente a aquel que la misma vida social pues le ha marcado y que termina siendo el hombre simplemente y de su vivir como una acción teatral, ¿sí? Que termina nuevamente negando lo sensible, ¿sí? Y confirmando esas representaciones a las cuales Rousseau empieza a criticar la vida social, el hombre, la educación, la moral, todo ello, ¿sí? Eh, entonces, ahora la pregunta es, ¿cuál es el papel de la educación frente a todo esto que se ha dicho? Y habrá que decir inicialmente, y es que, por ejemplo, se habla de que Rousseau, digamos, de una u otra manera lo que hace es que rescata al niño, pero René Schiller, por ejemplo, en el texto que llama La pedagogía pervertida o en la traducción del título original Emilio Pervertido, pues lo que muestra rápidamente es que ese niño que fue rescatado por Rousseau, simplemente lo que hace es situarlo, visibilizarlo para la vida social y se constituye en lo nuevo por sujetar, en lo nuevo por controlar. O sea, rápidamente eso que Rousseau, digamos, rescata, se convierte en el nuevo objeto de control. Y pues si lo vemos a diario, y más ahora en época electoral acá en Colombia, sí, como el niño se convierte en parte del discurso, eh, pero pues realmente no termina haciéndole, digamos, justicia a sus necesidades reales. Entonces, para Jean-Jacques Rousseau, la educación tiene un doble propósito y es lo que se puede leer desde el discurso de las ciencias y las artes hasta el último de sus textos póstumos, por ejemplo.
Entonces, en el primero consiste en ¿qué? En reproducir esas imágenes que son compartidas por los hombres con el único fin de sostener las relaciones de la vida social que sustituyen, digamos, esa necesidad del conocimiento del hombre simplemente por un discurso de la reproducción y de la identidad, ¿sí? El segundo propósito de la educación es prestar asistencia a la nueva vida, o sea, a ese niño, para que pueda sentir la vida, ¿sí? Para que pueda conocer, es decir, desde digamos, un propósito muy en clave de ese sentir o de ese estado de naturaleza y de ese hombre natural. En el primer estado, es decir, en ese estado en el que el hombre simplemente tiene un fin reproductivo, la educación tiene, perdón, un fin reproductivo, eh, lo que se puede entender es que lo que termina haciendo es mostrando que las relaciones entre los hombres terminan siendo unas relaciones de apariencia, ¿sí? Es decir, ese propósito de la educación lo que termina es reafirmando las relaciones entre los hombres como unas relaciones de apariencia. Mientras que en el segundo propósito, lo que se presenta es la posibilidad de establecer nuevas relaciones con las mismas formas de conocer. Así, en Rousseau, la reflexión por la educación pues termina siendo una extensión de la reflexión por la pregunta ¿qué es el hombre? Pensar la educación al margen de la pregunta por el hombre no tiene sentido en Rousseau. Si el propósito del hombre dentro de ese estado de naturaleza es el sentir pleno de la vida, lo que se esperaría de una educación que permita hacerle justicia a ese sentir pleno de la vida, como lo dice Rousseau, como una correcta educación, es evitar que el hombre reproduzca precisamente esas imágenes que son impuestas por la vida social, ¿sí? El problema es que cómo lograr eso cuando los hombres adultos que se encargan de dirigir la educación o de la asistencia a esa nueva vida, pues ya están dentro de las lógicas de esas imágenes impuestas por la vida social, ¿sí? Entonces, claro, dentro de la vida concreta, lo que vamos a encontrar es que para Rousseau, ese niño, ¿sí? Es lo más cercano a la idea del hombre natural y del estado de naturaleza, ¿sí? Porque con él pues, se podrían pensar unas nuevas formas de establecer las relaciones a partir de ese conocimiento real y cercano y directo con el mundo. Sin embargo, hay un texto que no es de mucha circulación de Rousseau y se llama Emilio y Sofía o los solitarios, y es un texto en el que rápidamente es un texto que consta de dos cartas que escribe Emilio a Rousseau, y en el cual le dice algo como, vea, maestro, amigo, usted que me llevó por otros, me mostró otras formas de ser, otras formas de estar, que me hizo pensar la vida de otra manera, me encuentro aquí reproduciendo aquello que tanto habíamos querido evitar, ¿cierto? Es decir, lo que muestra en definitiva es que no hay como salida, ¿cierto? De ese ser social, ¿sí? Entonces, pues lo que podríamos decir es desde el test de Rousseau, que ese niño como imagen y como una otra forma de ser diferente a la que se había concebido, una forma diferente a pensar que el niño es un adulto pequeño, lo que permite es continuar la reflexión entre el ser y la apariencia, ¿sí? Eh, Otra forma de prolongar esa discusión entre el estado social y el hombre natural. Rousseau, en la lectura que hace de su época, encuentra que la educación se dispone al servicio del discurso del progreso, ¿sí? Entregando al hombre las herramientas para situarse por encima de los demás, pero en el fondo es condición necesaria y suficiente para el olvido de todas las disposiciones de la naturaleza. Y ahí es donde viene lo que Rousseau nos presenta como una educación negativa. ¿Sí? Esa educación negativa, digamos que obedece a ese segundo propósito de la educación, ¿sí? Y que obviamente la educación negativa pues es una respuesta a esa pregunta de cómo puede educarse a alguien, cómo puede educarse a un hombre si él mismo no es el resultado de una correcta educación. Entonces Rousseau va a decir es que el falso propósito de la educación consistirá en enseñar eh, a hacer aquello, no lo que está en el estado de naturaleza, ¿sí? Sino lo que ya está como disposición en el hombre, ¿sí? Que deviene de esa moral de la vida social como artificialidad, es decir, como ese juicio de lo bueno y de lo malo y no sobre esa moral como un actuar tendiente a un conocer pleno, ¿cierto? A un conocer por fuera de esas imágenes que la vida social le ha impuesto. Así la educación negativa es precisamente la posibilidad de no enseñar esa virtud de la vida social, ¿sí? Ni enseñar lo que se denomina la verdad,
sino simplemente es el llamado de Rousseau a dejar actuar, ¿cierto? Pero recordemos nuevamente que ese tipo de educación negativa también termina convirtiéndose en una de esas imágenes de contraste, ¿sí? Entonces, lo que nos vamos a encontrar frente a la educación es que Rousseau también hace una demanda y es que la educación no logra, si con la educación se espera poder establecer unas nuevas relaciones, lo que termina mostrando es que la vida social termina nuevamente sujetando esas formas en las que la educación podría concretar unas nuevas relaciones con el hombre, con el mundo, con los demás hombres, ¿cierto? Y que por ende, pues nuevamente lo que queda es no esperar en la inmediatez el cambio total y definitivo, sino ese movimiento constante que permita, ¿sí?, evidenciar esas inepcias o esa corrupción frente a la cual está sometido, en la cual está sometido el hombre. Eh, entonces, finalmente lo que nos encontramos es que la educación desde su propósito reproductivo intensifica esa simulación del hombre, el hombre como ser simulado por medio del olvido del cuerpo, a causa de un deber ser que se asume como la única voz que juzga el actuar del hombre, ¿cierto? Dentro de esas disposiciones de lo bueno y lo malo que la sociedad ha establecido. Es decir, la educación hace el juicio moral la excusa por medio de la cual se definen las relaciones que el hombre puede o no entablar con los demás hombres y con lo que está a su alrededor. Y por ende las formas de conocer y en las formas en las que se evidencia esas formas de conocer, en las que se da cuenta de ese conocer, es decir, la experiencia, pues terminan siendo también unas formas que reproducen esa acción teatral del hombre dentro de la vida social. Por eso termina afirmando en el discurso del origen y fundamento de la desigualdad entre los hombres, que el llamado al que debe acudir todo hombre no se encuentra en la voz de los otros, sino en su interior, ¿sí? Para Francisco Larroyo, por ejemplo, la voz de la naturaleza le indica al hombre su primer compromiso, ser consigo mismo, ¿sí? Y la perfectibilidad, no como esa falsa idea de progreso antropológico, cultural, económico, ¿sí? Termina diciendo esa perfectibilidad realmente es una dotación que está previa en el hombre y que le permite superar todos aquellos asuntos de la apariencia. El problema es que la misma vida social termina condicionando todo el actuar del hombre, ¿sí? Bueno, yo creo que con eso terminaría como lo que les traía para este socializar. Profesor Víctor, muchísimas gracias por su exposición. Está claro el nivel de profundización y de rigurosidad que se le imprime y además da cuenta también de su experiencia investigativa sobre el autor. Voy a hacerle una pregunta y mientras entonces usted nos da cuenta de ella, yo voy a ir aquí saludando a las personas que se nos unieron a la mitad de la cátedra. También hay participantes que tienen la manito levantada, Mile Joana Vidal y Aura Aguilera. Yo voy a habilitarles el micrófono a ustedes dos. Bueno, ya una bajó la manito, no sé, Mile Joana si todavía, bueno, ya también la bajó. Entonces, bueno, Sebastián Garro la acabo de levantar. Yo te voy a habilitar el micrófono, voy a hacer entonces esta pregunta. Aquí tenemos, profe Víctor, muchísimos estudiantes de grado 10º, de grado 11, de las escuelas normales superiores, a quienes les agradecemos que se nos hayan unido. Entonces, un poco como para reafirmar todo esto que usted nos comparte, profe Víctor, si pudieses entonces referir en pocas palabras, ¿por qué Rousseau es un clásico de la pedagogía? ¿Y por qué es importante leerlo en la actualidad sin que caigamos en esas ideas simplistas que usted nos refería hace un momento, que reducen su obra a un conjunto de tips o a un modelo para la enseñanza, sin que caigamos en eso? Fundamentalmente, ¿por qué Rousseau es un clásico y por qué es importante para la actualidad? Muchas gracias entonces a quienes se nos unieron en medio de la cátedra, sobre todo a la Escuela Normal Superior de Cúcuta y de Caquetá, que están conectados todos los estudiantes del grado 10º y 11, la Escuela Normal Superior María Auxiliadora, también San Jerónimo, Amagá, la Escuela Normal Superior de Marinilla. Bienvenidos y gracias por acompañarnos. Son los participantes que
que en este momento tienen mayor número de personas conectadas. Entonces, profe Víctor, yo le doy la palabra a usted y se va preparando entonces para la intervención nuestro participante. Bueno, pues yo creo que básicamente volvemos a ratificar lo que decía el profesor Felipe Garcés en su primera cátedra de intervención dentro de este ciclo, dentro de este tercer ciclo de cátedras, y es, bueno, básicamente Rousseau es un clásico porque aún tiene cosas para decirnos. Es más, es muy interesante cuando vos abordás la lectura de algunas de las obras de Rousseau y lo que te encontrás es que pareciera ser que Rousseau está viendo esta situación actual en lo social, en lo político, en lo educativo, y lo que dice, pues termina como sin perder actualidad, ¿cierto? Sin perder actualidad. Es como si él no hubiera desaparecido, como si el mundo, él estuviera leyendo desde el pasado, el presente, y uno se encuentra esa crítica frente a las relaciones, frente a la educación, frente al hombre, frente a todo. Es decir, nos encontramos, por ejemplo, con una denuncia actual frente al plan de alimentación escolar que termina abocado sobre los niños, ¿cierto? Pero, oh sorpresa, terminan siendo siempre el discurso en la época electoral, ¿cierto? En la época en la que se habla de la apariencia, ¿sí? Pero luego desaparecen nuevamente los discursos. Pero luego hablamos de las relaciones entre los hombres como unas relaciones de apariencia que simplemente se ajustan a unos momentos epocales. Entonces yo creo que es muy importante la lectura de estos clásicos, no solamente de Rousseau, ¿cierto? De los otros, algunos de los que vamos a abordar durante estas cátedras, durante todo este tiempo, y otros, porque pareciera ser, ¿sí? Que es como si siguieran vivos en la medida de que lo que están leyendo no pierde actualidad. Y segundo, también por un asunto, digamos, importante en esa no lectura simplista, y es que, digamos que una de las cosas que más ha perjudicado la lectura de los clásicos y de muchos autores es que los sacamos de su contexto, o sea, nos traemos citas, ¿cierto? Por ejemplo, en Rousseau hay una cita que es muy conocida y es la de que el hombre es bueno y la sociedad lo corrompe, ¿cierto? Cuando realmente la expresión es todo es bueno al salir de las manos del creador y todo degenera en manos de los hombres. Eso es una situación muy diferente a como se nos ha vendido la idea de la bondad humana, por ejemplo. Pero es porque sacamos las citas y ponemos a los autores a hablar, ¿cierto? Cosas que ni siquiera dijeron, simplemente para adaptarlas a ciertos momentos. Entonces es muy importante como esa lectura pausada, detenida y explorar otros lugares. Como les decía, en gran parte de la facultad de educación leemos Emilio o la educación, pero no nos permitimos leer otros elementos de la obra del autor que nos permitan una comprensión, digamos, más amplia. Y en el caso particular mío también empezó así, empezó con una lectura de Emilio, pero luego se dio la necesidad de ampliar como ese espectro de lecturas a otros lugares para poder tener una comprensión. Y fue donde nos percatamos de que pues, en Rousseau había una serie de preguntas y afirmaciones que se iban moviendo a lo largo de su obra y encontramos otras cosas. Pues tratamos de argumentar, ¿sí? Y demostrar pues, cómo era que se daba nuestro análisis. Seguramente aparecerán otras que podrán mostrar otras lecturas, o como el profesor Felipe Garcés decía, otras capas, ¿cierto? En la lectura de los autores. Y que lo que terminan mostrando es que realmente lo que se vende actualmente como algo así súper novedoso, pues no lo es tanto, o sea, ya se había dicho en su momento. Bueno, muchas gracias, profesor Víctor. Yo le voy a dar la palabra entonces a Sebastián Garro. Sebastián, puedes abrir el micrófono y la cámara. Por favor, te presentas y nos dices desde dónde te estás conectando y a qué institución perteneces, Sebastián. Buenas tardes a todos. Por el momento no puedo poner mi cámara por un problema con mi computadora, pero bueno. Yo soy pues, Sebastián Garro, yo soy de la Universidad de Antioquia, actualmente cursando el programa de Pedagogía. Un programa muy interesante, digamos lo que innova mucho en cuestiones de pedagogía. Se diferencia un poco de las licenciaturas, para quienes no me conozcan. Mi pregunta va direccionada en cuanto al Emilio y el papel del preceptor. El profesor no lo menciona mucho, pero me interesaría saber ahí con respecto al preceptor, porque veo al preceptor como una imagen de la sociedad que está constantemente vigilando a Emilio,
y que en últimas nunca Rousseau en la obra logra concretar ciertamente su papel de la educación de Emilio, pero yo lo veo como aquel que desde la sociedad vigila esa confrontación que tiene Emilio con la naturaleza a través de la experiencia sensible. Entonces a mí me surge ahí una cuestión muy fuerte con respecto a Rousseau y es ¿por qué contemplar un preceptor? Un preceptor que de ser alguien diferente al Emilio, de ser alguien diferente al niño, eh, es alguien que se formó en sociedad, que en última está vigilando esa confrontación, porque aunque Rousseau dice que no interviene en esa confrontación, si es alguien que la vigila, la observa desde un punto, digamos, lo social, de sociedad, porque eh, al estar ya circulando en la sociedad, ya imbuido en sus imaginarios, aún así sigue siendo aquel que tiene que vigilar a Emilio. Entonces, es como desde que leí o me acerqué a la obra de Emilio principalmente, eh, me surge mucha duda y pues al no escuchar al profe referirse a él en ningún momento, me gustaría saber qué piensa respecto de ese preceptor, de ese individuo que está en ese lugar más bien de la sociedad y no tanto de la confrontación. Bueno, gracias, Sebastián. Pues lo único que habrá que decir es que en ese orden de ideas pues no se puede leer Emilio precisamente como una guía de cómo educar al niño, pues porque precisamente pues Rousseau está abogando por una educación para todos, una educación pública por decirlo así, pero lo que nos encontramos es que realmente si se lee así, Emilio termina siendo, digamos, una tradición a todo lo que él está exponiendo, porque es que realmente lo que él está mostrando ahí es, él resuelve muy fácil, es Emilio, él lo construye y cuando no le gusta algo, simplemente dice que Emilio tiene y que no tiene, ¿cierto? Aparte, si vemos el contexto de Emilio, Emilio es un niño que ya tiene su parte económica resuelta, ¿cierto? Pues por algo tiene un preceptor. O sea, no todos pueden tener preceptores dentro de la época de Rousseau, ¿sí? Entonces, realmente no se puede leer como, es que Rousseau lo que está mostrando es la imagen de un maestro que trata de solucionar la educación del niño para establecer unas nuevas relaciones, sino que lo que está mostrando él mismo con la imagen de preceptor es ese juego de imposibilidades de las que está abocada la educación. Nuevamente, las dos situaciones que refería. Entonces, digamos que ahí el preceptor, con el propósito de la educación, simplemente lo que termina reafirmando esa idea de un fin reproductivo frente a un propósito de educar en la sensibilidad, ¿cierto? Pero él mismo lo dice, es decir, pero termina habiendo una sujeción en la medida, y ojo, que Rousseau no está al margen solamente vigilando. Si lo vamos a la lectura literal de Emilio, lo que él demuestra es que es él el que termina definiendo las situaciones en las cuales Emilio debe comportarse de algunas maneras, ¿cierto? Y lo muestra cuando dice, es que yo llevo a Emilio por el bosque en repetidas ocasiones, a diferentes lugares, y constantemente le enseño por dónde sale el sol y dónde está ubicado el lugar donde nos estamos hospedando. Y un día, a propósito, conscientemente, ¿sí? Digamos que lo seduzco con una conversación para que no caiga en cuenta dónde estamos y luego le digo, nos perdimos Emilio, ¿qué podemos hacer para llegar a casa? O sea, no es simplemente que está vigilando y está como en la opción de vigilar o en la opción de que yo dejo que Emilio conozca, no, él está produciendo, pero entonces hay que mirar esa producción de las situaciones concretas que se esperarían para la educación como la misma o como la propia crítica a esa educación que no logra liberarse, ¿cierto? Rousseau habla de tres tipos de educación, la de los hombres, la de las cosas y la de la naturaleza. Y lo que él va a decir es que la de los hombres y la de las cosas termina siendo pervertida en la medida en que son condicionadas por los prejuicios de la vida social. Lo que nos queda es la educación de la naturaleza, es decir, una educación sensible. Pero ¿cómo lograrla? Ya, como no hay una respuesta final y definitiva, lo que termina mostrando esto es la necesidad de ese movimiento, de esa inconformidad, de ese malestar manifestado constantemente que no permite establecer nada como final y definitivo, ¿cierto? Pero el preceptor ahí no es la imagen de lo que debería ser un maestro para nosotros, ¿sí? Que evite
que se reproduzcan estas imágenes de la apariencia en la vida social. Lo que termina mostrando es esa misma dualidad, ¿cierto? Ese carácter en el que un par comparativo, por ejemplo, frente al asunto de la educación es el niño como una otredad, como un otro diferente al adulto, con sus propias formas de conocer, de sentir y de hacerse al mundo, pero al mismo tiempo sometido a la educación que es definida por un sistema de prejuicios y normativas dentro de la vida social, ¿cierto? Entonces, el preceptor termina siendo una imagen que termina ratificando, perdón, esa inconformidad de Rousseau y esa incomodidad de Rousseau con la época, que obviamente lo que muestra es que no hay una salida, ¿sí? No hay un plan definido. Es más, mire que al final, como les decía en ese texto de Emilio y Sofía y los solitarios, lo que termina diciendo es, vea su imagen, Emilio le dice a Rousseau, vea, usted todo lo que trató de hacer conmigo y llegamos al mismo lugar. Es decir, terminé cayendo en eso que tanto tratamos de evitar toda la vida, ¿cierto? Es decir, en otra forma de leerlo, de manera literal, es, su educación falló. Pero si lo leemos en claves de inconformidades e incomodidades, miren, siempre caemos en el mismo sistema de la vida social, pero por lo menos está la incomodidad que trata de mostrar otras posibilidades. Muchas gracias, profesor Víctor. José Córdoba tiene ahora la palabra. Recuerden que ustedes pueden escribirnos sus preguntas, sus comentarios o también valoraciones sobre este espacio, sobre nuestro ponente a través del chat o levantan la manito para habilitarles el micrófono. José Córdoba, puedes abrir la cámara del micrófono entonces para que te dirijas al profe Víctor. Hola, ¿qué tal? No sé si me escuchan. ¿Sí? Sí. ¿Qué tal? Hola, sí. Un gusto, profesor Víctor. Bueno, yo quería preguntarle mucho porque había estado hablando sobre el sentimiento, la importancia del sentir para la educación y cómo está relacionado justo con los otros teóricos. Creo que es muy importante para una educación estética, porque eso se habla con los románticos, sobre todo quizás con Schiller. Y por otro lado, también quería preguntarle qué opinaba Rousseau sobre el arte como una educación humanista. Esas cosas. José, ¿de dónde te conectas o a qué institución perteneces? Yo soy de Lima, Perú. Estudio educación en literatura. Ay, muchísimas gracias por tu conexión desde Perú. Ojalá nos sigas acompañando, nos dejes tu correo para enviarte próximas invitaciones. Y bueno, muchas gracias, profesor Víctor. Claro. Bueno, Muchas gracias. hay bonitos recuerdos de Perú con la Pontificia Universidad Católica del Perú, ¿sí? Que bueno, fue un lugar donde estuve haciendo parte de la pasantía doctoral, sobre todo con la profesora Luzmila Mendivil, ¿cierto? Pues es particular porque realmente pues, en Rousseau hay varios de sus escritos que hablan sobre comedia, sobre teatro, ¿cierto? Realmente Rousseau, digamos, es de formación un músico, ¿sí? Realmente no es filósofo como tal o pedagogo, sino que su formación es la de un músico. Y digamos que, lo que muestra Rousseau frente como a su crítica realmente es una forma de oponerse a esa fe ciega que el siglo de las luces exponía frente a la razón, ¿cierto? Una fe ciega en la razón y es digamos que una posibilidad desde el sentir, ¿cierto? Pero lo que termina mostrando a la final es ese sentir como termina siendo condicionado, ¿cierto? Pero también como en el mismo sentir es donde se encuentra la posibilidad, ¿cierto?, de liberarse un poco de esas formas de la vida social. Y digamos que en el arte, sin ser mi campo de experticia, más desde lo especulativo que otra cosa, pues lo que muestra el arte es una forma de esa incomodidad y esa inconformidad con la apariencia de la vida social, ¿cierto? Sí, es como un punto de lectura en el que permite romper con esa sistema inercial, ¿cierto? Que nos impone la vida social. Entonces el arte termina siendo una posibilidad de esa demanda de Rousseau de salir desde lo sensible, ¿cierto? O sea, la pregunta sería, que eso no lo podría responder yo, insisto, es desde la lectura, desde el propio arte, es decir, cómo se lee esa sensibilidad y esas sujeciones o no que la vida social termina imponiendo, ¿cierto? Sobre los mismos procesos estéticos, ¿sí? Yo creo que pues no respondí mucho lo que querías escuchar ahí, pero creo que también es un llamado a revisar esas producciones de Rousseau sobre el teatro, ¿cierto? Sobre la música,
Es más, en la enciclopedia francesa que dirige Diderot, Rousseau escribe el apartado relacionado con música, ¿sí? Entonces, bueno, ahí habría pues como un punto de lectura interesante. Lo que dice es que la crítica que terminan haciendo es que el sistema que él proponía para escribir y leer música era muy complicado y por eso al final pues no tuvo digamos como la aceptación y la acogida dentro del campo de la música como tal. No, muchas gracias. Igual de todas maneras, siempre uno se va a quedar igual aunque tenga respuesta para investigar al respecto. Gracias. Gracias. A ti. Muchas gracias, José. Muchísimas gracias, profe Víctor y José, por tu pregunta y nuevamente por tu conexión desde Perú. No sé si alguien más tiene alguna valoración que hacer de la intervención del profesor Víctor, alguna pregunta, algún comentario. Profesor Alexander, tiene usted la palabra. Brevemente y aprovechando la anterior pregunta que hicieron, buenas tardes a todos y todas. Para Rousseau es un crítico de su época y eso incluye no solamente la educación, sino también el arte. Pero de hecho, Rousseau, si uno lo lee de manera desprevenida, pues aparece como un crítico del arte. Pero eso hay que precisarlo. Rousseau no rechaza el arte de su época, perdón, no rechaza el arte, sino que rechaza el arte de su época por haberse puesto al servicio de epocales. Eso quiere decir un poco, a propósito de lo que está diciendo Víctor, es que Rousseau le atribuye al arte el papel de incomodar. La función del arte, en un sentido rousseauiano, no es el de afirmar y corroborar las formas de vida dadas, sino que la función del arte es ejercer una crítica a lo que ha llegado a ser, al tipo de formas de vida que se han instaurado. En ese sentido, para Rousseau, el arte tiene una función radicalmente crítica con respecto a la sociedad. Un poco para complementar la respuesta de Víctor. Muchísimas gracias, profesor Alexander Hincapié. Muchísimas gracias por su acotación, su claridad. No sé si de pronto el profesor Juan Felipe quiera también participar de la conversación. Hay unas preguntas que les hicieron, Laura, por el interno directamente, Sí. no sé si te llegaron a ti. Por ejemplo, aquí hay una que me parece, Claro que sí. la de José Luis Andrade, dice que ¿qué hacer para no caer en el sistema de la vida social? Pues sí, básicamente lo que está diciendo Rousseau es que es imposible salir de los márgenes de la vida social. El hombre se conoce como tal, es como un ser social, ¿sí? Como que no hay posibilidad de verse de otra manera. Por eso, lo que queda, como el doctor Alexander lo acaba de referir, es ese asunto de incomodar, ¿cierto? Para generar movimiento, para dentro de la misma vida social, no quedar atados dentro de ese sistema totalmente inercial en el que no se cuestiona nada, sino, claro, hay que cuestionar. No nos podemos ver de diferente manera como ser social, pero pues lo que queda es la incomodidad. Y a propósito de eso, pues valga la propaganda, con el doctor Alexander, pues hay un texto que escribimos y que se publicó hace poco que se llama La cuestión del mal en Rousseau, ¿sí? Sobre el ser humano y el conocimiento de sí. Y yo creo que pues ahí, si algunos pues lo tienen a bien consultarlo, lo podemos compartir también a Laura, está dentro de los Sí. materiales que le habíamos propuesto de lectura, pues digamos que nos encontramos, pues me va a permitir leer como la última parte, el último parrafito, pues sacado también de contexto de todo lo que es el artículo, en el que básicamente con el doctor Hincapié, pues lo que se termina afirmando es, dice, la imposibilidad de los argumentos presentados por Rousseau para suturar las distintas empresas emprendidas pueden leerse en clave rusoniana. Podemos aspirar a decir algo cierto del hombre si deshacemos lo que la vida social ha hecho de él, pero debido a que su condición, por lo menos su modo de ser, es social, jamás podremos decir en definitiva qué es el hombre y cuál es su naturaleza. Entre tanto, la pregunta por el mal permanecerá abierta. Si la filosofía comienza con el desconcierto, el mal jamás dejará de generarla.
Profesor Víctor, aquí hay otra pregunta que acaban de hacer y si quieres entonces terminamos con las que nos hicieron por la pestaña de preguntas antes de seguir con la que nos hace Caro, por favor. Pero a mí no me aparecen, no me parecía sino esta. Sí. Bueno, entonces nos hace Caro la pregunta, ¿cuál debe ser el enfoque que se debe dar a la enseñanza-aprendizaje para que el niño desarrolle el gusto por las ciencias? Particularmente, pues tendría que responder, en el libro de la educación, creo que en el libro 3, si no estoy mal, hay un apartado en el que habla a propósito de la ciencia, ¿cierto? Y digamos que, bueno, dentro de esa misma crítica, pues lo que dice Rousseau es como que el niño no debe reproducir la ciencia, pues debe reconstruirla, ¿cierto? Entonces es como el llamado, nuevamente, es a no aceptar lo que se le está dando como un todo ya dado, sino como a experimentar qué es lo que pasa, también para avivar su imaginación. Es decir, podemos reducirnos a la idea de que, según Galileo, todos los cuerpos en la Tierra caen al mismo tiempo. O podemos simplemente mostrarle al niño actividades muy a la manera de Rousseau, ¿cierto? En la cual pues coja objetos de diferente tamaño, de diferente forma y los deje caer, ¿cierto? Y luego preguntarle es por qué pasa una cosa y la otra, pero más que porque cómo hacer para que los niños aprendan ciencia, realmente el llamado no es pues a seguir este método de Rousseau en lo que él ha colocado varios ejemplos ahí en Emilio o de la educación, sino como a cómo hacer para que el niño no caiga dentro del hábito reproductivo, ¿cierto? A cómo pensarnos realmente la relación, eso que hablamos tanto en Colombia de que hay que educar significativamente, pero al final nadie entiende cómo educar significativamente, es como realmente un llamado y es a que crear conciencia sobre lo que el chico está accediendo frente a la ciencia, qué es lo que está entendiendo por la ciencia. Bueno, y ahí también pues había que salirnos un poquito del marco de Rousseau y es hacer un llamado, por ejemplo, a abordar esta lectura sobre alfabetización científica, ¿cierto? No solamente reproducir la ciencia, sino cómo se construye la ciencia y segundo, cómo comunicamos la ciencia. Y yo creo que a eso sí también hace referencia Rousseau frente a la comprensión de lo que se está haciendo y luego cómo se transmite esa comprensión para no caer simplemente en la reproducción de las afirmaciones. Así, todos los cuerpos caen igual y la gente termina aceptando y es más, te creen porque vos sos el profesor, entonces no se cuestiona lo que el profe dice, ¿cierto? Pero realmente no hay un asunto reflexivo sobre qué significa que los cuerpos caigan todos al mismo tiempo, pues por colocar un ejemplo particular, ¿sí? Claro que sí. Profe Víctor, nos regala por favor nuevamente el nombre del texto que escribió en compañía del profesor Alexander Icapié para compartirlo. Y recuerden igual que les voy a dejar un correo electrónico donde pueden solicitar todas las referencias que el profesor Víctor nos está compartiendo, además de la información sobre las próximas cátedras. Sí, mira, es la cuestión, se llama la cuestión del mal en Rousseau, sobre el ser humano y el conocimiento de sí. Es el volumen actual que hay en la revista de Ciencias Sociales de la Universidad Luis Amigó. ¿Sí? Listo. Yo se los acabo de compartir en el chat. Ajá. No les llega, de todas formas, pueden escribir al correo que les voy a dejar en este momento para que soliciten todo el material, no solamente de esta cátedra, sino de las demás. Recuerden que la información sobre los próximos eventos que la Universidad de Antioquia y la Universidad de San Buenaventura estén realizando, dejarán en el link que les acabo de compartir su correo para que les esté llegando. Hay la manito levantada. Sebastián, nuevamente, puedes abrir tu micrófono. Profe, yo tengo una pregunta última con respecto a la confrontación y con respecto a eso justamente con la dominación. No sé si Rousseau considera, bueno, además de violenta, el acto de la sociedad frente a los sujetos. No sé si en ese proceso violento surge dentro de esa confrontación de ese nuevo sujeto que ingresa a la sociedad, también una confrontación de dominación principalmente
y No te escuché de lo último, cómo, perdón. ¿cómo? No te escuché lo último, se te entrecortó. Que pues estaba hablando precisamente de una confrontación de conciencias en la que necesariamente va a haber alguien que expresa su dominancia ante el otro y que por ende este hecho vendría siendo violento. No sé si también esa violencia de la que hablas de la sociedad eh, va, no sea el otro dominante, y entonces existe una relación entre dos conciencias en la que una domina y la otra más bien es sumisa ante este control de la conciencia dominante. Y eso es lo que se trata de decir como la sociedad violenta eh, de sujetos formados en sociedad que toman a esa nueva vida o a ese nuevo sujeto y ejercen un acto de dominancia sobre él, obligándolo a su inserción en los imaginarios de lo social. Mi pregunta sería si esa sería como la línea de pensamiento. Pero realmente, Sebastián, lo que nosotros proponemos es que cuando hablamos de la acción violenta dentro de la experiencia, por ejemplo, sí, es el poder confrontar digamos, hacer consciente qué es lo que es artificial en el hombre, ¿cierto? Em, es una acción violenta porque lo saca de su estado inercial generado por la vida social. Ahora, la forma en la que procede la vida social es que coloca aquello a lo que el hombre puede acceder como una meta para que el hombre acceda a ella, ¿cierto? Haciendo uso de su condición de ser perfectible, ¿cierto? Pero una perfectividad que está asociada es con el progreso, como lo hemos dicho en toda la conferencia, un progreso antropológico, cultural, económico, material, ¿sí? En el cual se aspira para sí lo que tiene el otro. Y más que una conciencia que domina y una que es sumisa, pues lo que podríamos decir es que para Rousseau lo que mueve realmente las relaciones de apariencia es la necesidad de acceder a lo que el otro tiene o a hacerse visible a la mirada del otro. Porque es que a la final, por ejemplo, lo que va a terminar, lo que dice Rousseau, por ejemplo, en la segunda parte del discurso de las ciencias y las artes, es que el hombre termina tendiendo guirnaldas de flores sobre las cadenas que lo aprisionan. Es decir, termina, digamos, porque como no cuestiona nada, pues lo que termina es queriendo este modo de ser en el cual no tiene posibilidades de nada diferente a lo que la vida social le imprime. Ahora, lo que pasa es que en las relaciones de apariencia, vuelvo, insisto, esa ostentación por lo que el otro es o por la mirada del otro es lo que termina más que generando una conciencia dominante y una sumisa, pues lo que termina haciendo es generando esa posibilidad de no cuestionar nada y de simplemente ratificar ese alejamiento del hombre de su propio, de su ser, de lo que Rousseau dice está en el interior del hombre, olvidando que es el hombre y terminando simplemente en unas lógicas de la vida social que simplemente pues, no le permiten cuestionar nada y simplemente operar dentro de esas mismas formas. ¿Sí? La violencia como tal es la posibilidad que tiene el hombre de poder hacer conciencia sobre aquello que lo sujeta, ¿sí? Y inicialmente también fue Rousseau lo que va a decir es que hay una acción violenta que sacó al hombre de su estado natural y que lo llevó pues como a ser un ser de apariencia simplemente, ¿sí? A ser el hombre bajo la figura que nosotros proponemos y la del hombre simulado que se concreta dentro de una experiencia acordada. Bueno, muchísimas gracias, profesor Víctor. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, alguna valoración. No veo más manitas levantadas. Laura, hay una mano levantada. Creo que es Sebastián García. Sebastián, ¿tú la dejaste levantadita ahorita que interveniste o Ah, vas? sí, profe, la dejé levantada, perdón. Ya la bajé. Bueno, muchísimas gracias, Sebastián. No sé si alguno de los profesores que nos acompañan, de los estudiantes, quieren hacer alguna última intervención para ir cerrando. Bueno, profesor Víctor, no sé si usted quiere dar unas palabras como de cierre. Juan Felipe alzó la mano o la volvió a bajar.
Es que de tanto silencio, Juan Felipe, uno no sabe si preocuparse o no. Está tímido hoy. Bueno, entonces no sé, profesor Víctor, si quiere dar unas palabras de cierre antes de que terminemos con el encuentro. Pues no, o sea, más que Ujú. como decir algo más sobre Rousseau, pues agradecer el espacio, agradecer Ujú. la participación y la permanencia de las personas que estuvieron conectadas durante estas casi 2 horas ya. Sí. Y nuevamente pues invitarlos a seguir participando de estos espacios Ujú. que en definitiva lo que terminan más que afirmar un lugar de lectura que tenemos los que estamos como ponentes dentro de este escenario de la cátedra pedagógica en su tercera versión, es mostrar que hay otras posibilidades, ¿cierto? Que hay una necesidad de volver a los clásicos para leer cosas que quizás la misma dinámica de la sociedad moderna ha hecho olvidar, ¿cierto? Y que nos Ujú. lo venden en definitiva como algo novedoso, pero que realmente no lo es, pero también una necesidad pues como de hacer resistencia a todo eso que se nos presenta como una construcción muy actual, pero como les decía, por ejemplo en el caso de Rousseau, si usted lo lee sus textos, aparecen cosas que usted piensa como ay, nos está observando, está viendo la realidad actual, ¿cierto? Y entonces todavía hay mucho que hacer, interpretar, sobre todo en el campo de la educación y la pedagogía, también como una reivindicación pues de lo que es la pedagogía y la educación por fuera de los márgenes de esos discursos modernos y ahí sí Ujú. populistas, por decirlo de alguna manera. Entonces, no, Ujú. agradecerles la participación e invitarlos a que sigan durante este año en las cátedras, que nuevamente pues, son los últimos jueves de cada mes, y que Sí. está dividida en las dos partes, una parte sobre investigación educativa, que es la segunda parte de las cátedras, y esta en la cual hablamos sobre algunos, no todos, clásicos que hemos denominado clásicos de la pedagogía, o que se denominan más bien clásicos de la pedagogía. Claro, recuerden entonces que es el 28 de abril, la próxima cátedra pedagógica a cargo de la profesora Diana Melissa Paredes, con este clásico John Dewey. Su cátedra se denomina Experiencia, Democracia y Educación en John Dewey. Si ustedes quieren, reitero, recibir toda la programación y el enlace de conexión, dejen su correo al enlace que les acabo de enviar. Agradezco muchísimo agradecemos muchísimo a la Universidad de Antioquia, a las escuelas superiores de todo el país, la Universidad de San Buenaventura, a todos los participantes que nos acompañan de otras universidades, de otros países, de otras instituciones educativas que no necesariamente son también escuelas normales superiores, porque la razón de ser de este espacio privilegiado es que las normales estén acompañándonos. Entonces, reiterar nuestro agradecimiento a todos los estudiantes, maestros que se conectaron el día de hoy. Recuerden también que nos pueden escribir para solicitar las memorias y el material. Yo les estaría compartiendo los enlaces donde pueden encontrar la grabación de esta cátedra y de las anteriores. Por último, agradecemos que nos dejen un pequeño comentario de valoración en el chat. Para nosotros es importante saber lo que ustedes piensan acerca de cada una de estas temáticas y ponentes en las cátedras pedagógicas. Muchísimas gracias, profesor Víctor, por acompañarnos en este espacio. Casi 300 personas se conectaron hoy de todas partes del país y ya sabemos que también del Perú. Entonces, nuestro agradecimiento y a todos los participantes de nuevo. Que estén muy bien y hasta luego.